Hoy tenemos a Andrés Corrales, es costarricense misionero en Uruguay, director del CIM para Latinoamérica, director del Seminario Bíblico de Uruguay y forma parte del equipo pastoral de la Iglesia Menonita de la Costa. Qué tremendo ministerio hoy. Tenés que escuchar esta entrevista, muy interesante. Si no te suscribiste, suscríbete ahí abajo y metete en esta entrevista que va a ser de mucha bendición para tu vida. Gracias por estar, compartilo con tus amigos. Bueno, Andrés, yo estoy con mi humilde mate, pero vos, ¿en dónde estás? ¿De dónde te estás conectando? Bueno, desde Uruguay, desde el lindo país de Uruguay. Imagino que estás con un mate. Bueno, a la mañana el mate todavía no he llegado a ese nivel cultural, porque bueno, soy de Costa Rica también. Ahí. El Y café de Costa Rica es rico, dos, es rico, de entonces estoy Costa tomando Rica. café. Ahí va. No, aparte más que un decir, es que el café de Costa Rica es lo mejor del mundo. O sea, Para los que saben, le compite al de Kenia, al de Colombia, o sea, vos todo, crees. Etiopía, Guatemala, todo. No, Todo le compite mirá que probé de uno todo. salvadoreño, muy bueno, ¿eh? No probé Sí. costarricense, ¿no? Vos no me trajiste nunca uno. Algún día, cuando vengas a casa vas a tomar café de Costa Rica. ¿Qué se come en Costa Rica? Ahí ya que estamos hablando de la bebida y bueno, y demás, Sí. y todo lo demás. Bueno, tal Porque vez. acá, bueno, acá en Uruguay y en Argentina, el asado, ¿no? El asado, no hay como el asado, ¿no? Pero Sí. bueno, en Costa Bueno, Rica. en Costa Rica tal vez lo más característico para que la gente que nos escucha es el gallo pinto. El gallo pinto es la manera en que desayunamos, de cómo comienza nuestro día, que comienza muy diferente al desayuno acá rioplatense, que es medio light, ¿verdad? Sí. Algún bizcocho, factura y matecito por ahí, no. Nosotros nos gusta comer con arroz y frijoles revueltos. Upa. Eso es arroz, porotos Pará, negros, vos me ¿verdad? estabas hablando que te costaba tomar un mate a la mañana y me decís que desayunás con No, ya muy frito. difícil. Ya no siempre desayuno así, ya me uruguayicé. Bueno, ustedes saben, bueno, yo soy de Costa Rica, pero sirviendo hace 13 años en Uruguay. Somos ciudadanos uruguayos también, Wow. entonces bueno, ya somos un poco de los dos lados. Entonces, pero el gallo pinto es eso: arroz, frijoles revueltos, huevos revueltos, panceta, natilla, bueno, un montón de Terrible. cosas. Así Y arranca con el café, desayuno. con café. Y un café negro, fuerte para Fuerte. arrancar. Claro. Con Empezaba así la eso, mañana de los agricultores, ¿no? A las 5 de la mañana desayunaban eso. che, Andrés, y con eso tirás 10 años más o menos, porque ni siquiera el día. No, 10 ahí años ya tirás. te da para la década. Para la década. Sí. Che, Andrés, la verdad es que esta pandemia nos ha afectado a todos en todo sentido. Vos como misionero costarricense en Uruguay, con el desarrollo ministerial que tenés, creo que, bueno, te has parado por momentos a pensar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué crees que estamos aprendiendo como iglesia de esta pandemia que parecía que iba a ser corta y sigue siendo larga y pareciera que va a ser un poco más larga de lo que pensamos? ¿Qué estamos aprendiendo como iglesia en este nuevo contexto? Bueno, yo te diría, Milcar, que creo que por un lado es lo que estamos aprendiendo y lo que necesitamos desaprender, mejor dicho. Ajá. Como iglesia, nosotros nos hemos enfocado muchísimo, por ejemplo, en el aspecto cúltico. Y Sí. cuando hablamos de servicio, básicamente lo remitimos a la gente que nos ayuda a llevar adelante la reunión, ¿verdad? Esas 2 horas de ese día, del domingo, y ese par de horas de cientos de horas que tenemos a la semana, ¿no? Entonces, yo diría de que a veces nuestro enfoque siempre ha sido, bueno, quién canta,
quién prende las luces, quién limpia, quién predica, y eso no quiere decir que no está bueno y no sea necesario, pero nos dimos cuenta con la pandemia que necesitábamos más gente en la cancha, más jugadores en la cancha, que necesitábamos más soldados en la batalla, ¿no? Y de que esos soldados básicamente eran esas personas que necesitamos que estén en medio de la sociedad consolando, ayudando, siendo oídos para la gente que necesita ser escuchada, llevando alimento a aquellas personas que necesitan y que están pasándola mal. Entonces, por un momento nos dimos cuenta que por ahí para un culto necesitamos, qué sé yo, 10, 15 personas, pero para ayudar a la sociedad no necesitamos 10, 15, necesitamos el 100% de nuestros miembros, y si es una iglesia de 100 personas o de 2000 personas, los necesitábamos a todos involucrados en la cancha. Ahora, Entonces yo diría que eso es algo importante del foco o los cañones donde nosotros estamos repensando dónde dirigirnos. es interesante lo que hablabas, y como maestro quiero preguntarte, ¿qué es más fácil, aprender algo o desaprender algo ya aprendido? Y bueno, yo creo que lo mejor sería que una persona desde el inicio aprenda cuál es la manera, porque es más orgánico, es más fácil de que tú lo vas aprendiendo, ¿no? Ahora, claro que es más difícil si yo te estoy diciendo ahora que, bueno, que el culto es importante, pero hay algo que, por cierto, uno de nuestros reformadores le daba con todo, y eso era el sacerdocio universal de todos los creyentes, ¿verdad? Y Pedro ya nos hablaba, ¿verdad?, de que somos un pueblo, una nación de sacerdotes, de personas que estamos representando al Dios verdadero en la tierra, y que necesitamos aprender y desaprender a que desaprender esta realidad de que está bueno el culto, pero necesitamos servir durante los 7 días de la semana, y necesitamos estar ahí para la gente en la cancha, ¿no? Y que necesitamos ayudar, y ahora que está tan de moda esa palabra empoderar, ¿verdad? O equipar, o hacer conciencia, o movilizar, como quieras y te sientas más cómodo con la palabra, a la iglesia para que se involucre en la sociedad, y no solo pensemos de que estamos sirviendo a Dios ese ratito el domingo. Que claro que le estamos sirviendo a Dios ese ratito el domingo, pero la verdad es que necesitamos más gente sirviendo a Dios en medio de la sociedad. Tal cual. Durante toda la semana. Y eso es más difícil. Y Andrés, pensando en este gran aprendizaje, ¿qué características, si pudieras, no sé, viajar en el tiempo y ver la iglesia que va a ser del futuro, qué característica, por lo menos una, ¿no?, crees que tiene que tener, debería tener esa iglesia del futuro influyente en este nuevo contexto? Bueno, yo diría que una de las cosas más importantes es la que acabo de decir, y quiero ser reiterativo, es entender y ayudar a la iglesia a entender que estamos sirviendo a Dios durante toda la semana, y todos los ministerios deben no solo enfocarse en la realidad de la iglesia local, sino más bien que es la iglesia moviéndose dentro de la sociedad y actuando en medio de la realidad social de las personas ahí donde ya están. Esa es una, pero otra, y esto es interesante, hay ya varias encuestas y demás, especialmente en Estados Unidos, que eso es verdad, les encanta, y es el tema de que han visto de muchas personas que ya han dicho que, bueno, no les es necesario ir a la iglesia. Y que aún prevén que cuando vuelva la normalidad al 100%, no será la iglesia al 100%, sino que en el camino habrá quedado un 20 hasta un 30% de la gente que ya no irá porque no encuentra que la iglesia le es necesaria. Entonces, mi reflexión obviamente está por un lado,
cuántos de ellos realmente conocían al Señor, cuántos de ellos realmente eran discípulos de Cristo, cuántos de ellos solamente eran como gente que iba y por su cultura, culturalmente, etcétera. Pero también esto nos debe de colocar a pensar cuál es el valor que deberíamos darle a la reunión presencial frente a lo virtual. Y no estoy diciendo de que nuestras reuniones no tienen que ser híbridos, porque obviamente cada vez en ciudades donde es hasta difícil desplazarse, donde en América Latina tenemos cada vez más personas, adultos mayores, que van a quedar también con ciertas secuelas de miedo, etcétera, pues necesitamos mantener modelos híbridos de comunicación, pero también es verdad que necesitamos enfocarnos en cómo le damos más valor a esa reunión presencial. ¿Cómo puede ser algo más que solamente ir, dar la ofrenda, escuchar a alguien hablar y hacer ademanes desde el frente e irme, ¿verdad? ¿Cómo puedo lograr de que antes, durante y después haya conexión? Haya esta necesidad que tenemos los seres humanos de ser comunidad, de sentirme que existí, que estuve ahí, que no solo fui un número más, sino que fue una persona en medio de ellos. Jesús lo tenemos ahí, Jesús está en medio de la multitud y siente que alguien le tocó. Es decir, no eran solo números, había una conexión. cada persona para ellos. Jesús tenía una conexión con cada uno de ellos. Necesitamos desaprender. Y es tan importante la virtualidad como esa presencialidad y ese culto que nos encanta. Evidentemente tenemos que aprender a hacer cosas nuevas para conectar con la gente y ser influyentes con el Evangelio durante todos los 7 días, las 24 horas. Qué tremendo desafío. Gracias por estar. Si no te suscribiste, suscríbete y escucha las otras entrevistas sobre la Iglesia del Futuro que están buenísimas. Gracias, Andrés.